Hablar de fracasos. En el mundo audiovisual se podría decir de que los fracasos varían mucho dependiendo lo que es. En las películas, cuando una película es un fracaso puede pasar por muchas cosas, aunque sí es verdad que cuando el fracaso es del tamaño de un país africano o latinoamericano, pues bueno, al menos se le da un poco de relevancia por ser un fracaso. O en otros casos se vuelven clásicos de culto como Scarface, que originalmente fue una película que no le fue tan bien. O en el mundo de la música, en donde por mucho que un disco le vaya mal, sí o sí puedes acceder a él de alguna otra forma. Y en muchos casos no se toma tanto el tema comercial, sino lo que tiene para entregar. O en el mundo de los videojuegos, que pasa algo similar, que por mucho que un juego pueda llegar a ser un fracaso, quitando casos como Concord, al menos se podría sacar algo rescatable de él, o se puede conseguir en diferentes páginas dedicadas a juegos ya descatalogados. Pero hay un lado muy difícil y que por sobre todo es el que más corta cabezas en toda la historia del medio audiovisual, que es la televisión. La televisión, en comparación a los anteriores medios mencionados, es mucho más lapidaria, lleno de ejecutivos que son literales monstruos que lo único que quieren es cortar cabeza una por una, programa por programa. Y en este caso vamos a ver una de tantas víctimas porque no es ni el primero ni el último, y es algo que sigue pasando aún en medios de streaming. Y hoy vamos a hablar con uno de quizás de los casos también que menos se recuerda, porque es un programa que no lo vio ni su vieja y que de verdad que muy poca gente ha visto. Vamos a hablar de Lush Life. Lush Life fue una sitcom creada, escrita y protagonizada por Lori Petty y Karin Parsons, que la recordarás en el caso de Lori por Tank Girl y otras películas y actuaciones en medios de televisión y directo a video, y a Karin Parsons por su papel en El Príncipe del Rap, que supongo que más de alguno la recuerda. Y pues, ¿qué se podría decir? También estuvo bajo la tutela de la producción y escritura de Yvette Lee Browser, que según este artículo dice que era como la primera mujer afroamericana en ser una productora competente y exitosa. Y también de esto, todo el programa vino bajo la mano también de Warner Bros. Television and Sisterly Productions, siendo emitida por Fox los lunes a las 9:30 de la noche. En sí, hablar de Lush Life es para mí algo bastante chistoso, más que todo porque este tipo de programas sitcom que les fueron como la mierda, hubieron montones. Y en el caso de por sí la televisión, independiente del género, hay demasiados casos. Podría ser un canal entero hablando de series que les fueron horribles, porque en Estados Unidos la cantidad de televisión que había es enorme, y por sobre todo también el tema de la Lost Media, que sí, que es un tema muy quemado y que la chupe la Lost Media en español, pues sí que la chupe. Pero aún así, no vamos a negar de que hay mucho material televisivo que se ha perdido. Y en el caso de Lush Life, pues es algo más parcial, en algo que voy a comentar más adelante. Pero antes de todo, ¿por qué este programa? ¿Por qué existe? ¿Y por qué estoy hablando de él? Por sobre todo, yo me gustaría hablar de este programa. Me picó igual la idea de hacer este video, más que todo porque durante algún tiempo he estado viendo programas de televisión que le han ido como el hoyo, y tratar al final de hablarlo como podría hacer con, no sé, una película de Steven Seagal o otros buenos desastrosos. Pero en este caso lo quiero hacer con algo quizás más puntual y en cierto punto un poco más histórico, porque podría ayudarlos a ustedes a redescubrir ciertos programas que están al borde de no existir, de la extinción total. Pero vayamos un poco igual con la idea y por qué el programa existió. La idea de Lush Life fue una idea de Lori Petty, que junto a también su amiga Karin Parsons, pues hicieron esta especie de sitcom durante finales del 95. Y pues conocemos a diferentes personajes como Hamilton Ford Foster,
interpretado por Fab Filippo, que es una especie de millonario que sus papás tienen como todo el blog, pero que en su caso como que es un músico sin muchas esperanzas que quiere resignar de toda la fortuna de sus padres y vive también en los propios apartamentos que son dueños sus padres al final de todo, y pues trata al final de todo de, bueno, es amigo de George, pero realmente es probablemente el alivio cómico de un personaje tonto que no mucho hace realmente. Y también a otros personajes como Lance Batista, que es dueño de un restaurante muy conocido en Los Ángeles, que es interpretado por Khalid Kain. Y pues este personaje es como quizás de los que trata ser el interés amoroso de Margot, así que para que lo tengan igual en consideración. Y junto a personajes como Nelson Margarita Márquez, que es un bartender gay del bar en donde van las chicas de manera regular, ¿no? Y que también es amiga de George. Entre otros también personajes que aportan cada vez menos a lo poco que se tiene de serie. El punto en el primer capítulo es de que se sabe de que George, pues aparte de ser pintora, también trabaja en Hooters. Esto iba a estar en el capítulo 5, creo, o 6. Pero como no se emitió, no podemos saber nada sobre qué hacía en Hooters o cómo lo hacía. Así que nos quedamos con la nebulosa ahí. Pero el punto es de que durante el primer capítulo se nos explica los diferentes personajes y realmente no mucho más. Es obviamente un capítulo introductorio que sinceramente no es chistoso. O sea, hay 1, 2, 3 chistes que son graciosos, pero por el resto, muy personalmente es un programa no diría malo, pero sí como un poco plano en lo que tiene para entregar. Después, en el segundo capítulo, llamado El artista muerto exuberante, Margot decide y convence a George para que vendan sus cuadros, ¿no? Ya que ella es pintora y se las sabe todas, pues venden sus cuadros. Pero como nadie quiere sus cuadros, Margot inventa de que George era una artista muerta, demacrada, todo hecha pene. Y así pues logran de que un coleccionista o vendedor de arte se interese por las obras y que posteriormente sea como una artista muy muy valorada. Y pues durante esta situación también están los dilemas, si es que es bueno mentir o no, y al final el capítulo termina con George revelando que está viva en la venta de sus obras y pues se devalúan así al segundo, y pues como que la idea es como dar la moraleja de que hay que ser honesto y todo el tema y no mucho más, que fue al final. Después viene el tercero, que es la cita exuberante, o bueno, la primera cita exuberante, que pues es un capítulo más de amor en donde Margot trata de salir con diferentes hombres, gracias a que George le dice, ¿sabes qué? Como que ya te divorciaste, deberías salir con más chicos. Y pues conoce a un tal Ron, que es como una especie de nerd o no sé, como una especie de weón raro que le gustan las plantas. Y pues es medio hostil en cierto punto, y pues el capítulo al final termina con que todo sale mal, junto con el desarrollo de una posible relación entre Margot y Lance, que siempre aparece pilucho, no sé por qué siempre aparecen pelotas. Pero bueno, el punto es eso. El capítulo tercero no es realmente muy complejo, es netamente eso lo que estoy diciendo, porque de verdad que son resúmenes cortísimos, porque no hay mucho que yo pueda decir. Y después pasamos al cuarto capítulo, en donde Wallace, sí, el piloto millonario ex marido de Margot, vuelve a encontrarse con Margot debido a que ella tiene unas fotos desnudo, ella tiene unas fotos de él desnudo y le quiere pagar para que las devuelva, porque él ahora va a salir con una especie de alcalde o
política de la ciudad, ¿no? De Los Ángeles. Y pues las devuelve, pero se deja con esta cosa que es quizás como no sé si lo más chistoso del programa, pero es como el clímax de este gran programa que es esto. This work, which reflects the values that make this city great. I give you Sprouting Wings by George Sanders. Now I feel better. Y con eso concluimos netamente los capítulos que se emitieron. Ahora, ¿podría dar descripciones del resto? Sí, porque están en el libro de Forgotten Logs, donde es un libro que habla mucho sobre programas cancelados de la televisión norteamericana. Y ahí hay una parte obviamente de Lush Life y explica un poco de los capítulos restantes y ahora se los voy a leer. Aunque, ojo, porque yo digo que son los medios estos capítulos, es debido a que lo que voy a narrar ahora son resúmenes de los guiones de segunda revisión. O sea, esto no es que alguien haya visto los capítulos restantes, los que no se emitieron, y después le hizo una especie como de transcripción o opinión, sino que esto es extraído directamente de los guiones. Así que se sabe que se produjeron los 7 capítulos, pero los capítulos restantes, como podría decirse, no se emitieron y tampoco se mostraron. Así que lo que voy a mostrar es más como una especie de acercamiento de lo que puede ser estos capítulos que no se han visto y que probablemente se queden bien en el fondo del tacho. Así que sin más, vayamos a eso. Episodio 5. El divorcio de Margot ha finalizado y como no ha recibido dinero de su ex, tiene que conseguir un trabajo por primera vez en su vida. George la convence para que trabaje en el restaurante Hooters, donde trabaja. Margot descubre que es una gran camarera y que le gusta a todos los chicos, lo que se traduce en grandes propinas. George siente envidia ya que ella apenas recibe propinas con su actitud hosca y perezosa. George intenta de que Margot renuncie y hace un gran discurso delante de todo el restaurante sobre cómo Margot está arruinando su vida al mantener su trabajo. George arroja sus tetas postizas a la cocina como parte de su dramático discurso en donde prenden fuego. Margot y George se reconcilian y Margot ya tiene dinero para pagar el alquiler. Episodio 6 de Lush Heads. En Halloween, Margot está de humor festivo, mientras que George odia la fiesta porque es demasiado comercial. La pareja va a ver actuar a la banda de Hamilton en el bar de Hall, donde hay una adivina que echa 4 maldiciones a George, y George no cree en estas maldiciones hasta que 3 de ellas se cumplen, empezando por dejarla inconsciente mientras prepara una poción para deshacer la maldición. Mientras prepara una poción para deshacer la maldición, una parca llama a la puerta de su apartamento y asusta a todos. La parca es en realidad la adivina que encarga a George que devuelva el terror al Halloween que una vez amó. La adivina le dice a George que cante No hay lugar como Halloween, y George despierta en el bar después de haber sido noqueada y se va a casa a ponerse su disfraz más terrorífico. Episodio 7. Not So Lush Rockstar. En su nuevo trabajo como enlace de artistas en una compañía discográfica, Margot decide mantener a una estrella rock en apuros, Johnny James, que es interpretado por Davy Jones, fuera de problemas antes de su regreso. Ella y George adoran a Johnny cuando ambos estaban en el instituto. Johnny les convence para salir con él toda la noche y luego vuelve a su apartamento, donde George le pide que haga un viejo movimiento escénico por lo que él era famoso. Se cae, se hace daño en la espalda y se convierte en un molesto huésped postrado en cama que vuelve locas a las chicas. Margot teme perder su trabajo si no lleva a Johnny a su concierto, cuyas entradas se han agotado. Y sí, eso es todo lo que sabemos de Lush Life en lo que son los capítulos no emitidos.
si tuviese que dar una especie de veredicto o más que todo de resumen, porque yo de verdad que les recomiendo que la vayan a ver, así les dejo así los capítulos, están en inglés pero están los subtítulos automáticos de YouTube para que se puedan guiar un poquito, pero muy personalmente pienso que Lost Life fue un programa más que pésimo, como lo decía el Deseret News. Probablemente lo que Lost Life fue un programa netamente muy moderno para su época y se entiende al final de todo. O sea, estamos hablando de 1996 en un canal como la Fox en Estados Unidos, con otros tipos de programas que eran mucho más familiares y por sobre todo un humor mucho más blando, ¿no? Porque en este caso Lost Life tiene un humor bastante más agudo, bastante más liberal. Se hace muchas referencias al tema del sexo y hasta a veces se coquetea con la idea de que George es bisexual. Y personalmente pienso que eso es quizás uno de los problemas que tuvo Lost Life, que es que fue muy aguda, fue muy invasiva en cierto punto y es su tipo de humor, aunque actualmente es la regla. O sea, Netflix, HBO y otros medios hacen este tipo de humor más ácido, que habla, no humor negro, sino un humor más agudo por sobre todas las cosas. Hace de que Lost Life, aunque podrías considerar una especie de precedente a los programas que vinieron después, pero no lo creo porque este programa no lo vio nadie, pero se podría llegar a decir que fue un programa que de alguna u otra forma pues caló. Y sí, quizás más de alguno quizás la habrá visto por Two Broke Girls, que bueno, es una serie que es bastante popular, yo creo que más de alguno la ha visto. Y pues mucha gente sabe de que pues Lost Life fue una especie como de inspiración para este programa, así que quizás ese sería como el legado que sacó este programa. Sé que no es un video muy elaborado ni muy bueno porque les juro estoy enfermo y de verdad que no doy más, pero eso es todo lo que puedo decir. Es una recomendación, véanla, de lo poco que hay del programa y eso. Que tengan salud y adiós.